Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la diputada jefa de fracción del oficialismo, doña Pilar Cisneros. Muchas gracias por acompañarnos, doña Pilar. Don Esteban, un placer, como siempre. Doña Pilar, hay muchos temas que queríamos aprovechar este inicio de año con usted para conversar. El primero es, doña Pilar, la eventual renuncia del presidente Rodrigo Chávez. ¿Cómo se come esa eventual renuncia del presidente? A ver, se come con que existe la posibilidad de hacerlo y que don Rodrigo eventualmente podría considerar esa posibilidad. Algo inédito en nuestra historia republicana, sí, pero se puede. ¿Y cuál sería el propósito de eso? Poder convencer a los costarricenses de que si queremos cambiar de verdad este país, necesitamos una asamblea legislativa mayoritaria. Doña Pilar, pero el procedimiento para esa eventual renuncia, existe mucha duda todavía en el aire, si tiene que venir o no a la asamblea legislativa, si tiene que ser aprobado o no por la asamblea. ¿Ustedes tienen claro el panorama? Mire, lo que yo he escuchado, salvo Rubén Hernández, es el único que he escuchado que dice que la asamblea debería aprobar. Lo que dice nuestra Constitución es que la asamblea tiene que conocer. Conocer es totalmente diferente, es informarle a la asamblea legislativa, presento mi renuncia. Al igual que la asamblea conoce cualquier renuncia de cualquier funcionario de los supremos poderes. No solo el presidente, un diputado, lo conoce la asamblea, o un magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, de ahí, la asamblea lo tiene que conocer, no aprobar. Entonces, a ver, ¿quién está obligado a mantenerse en un trabajo donde no quiere? Como dijo don Rodrigo Chávez, que me van a encadenar ahí a Zapote. Me van a poner una cadena en los pies y en las manos y me van a dejar aquí en Zapote, ¿no? Ahora, ¿no es una decisión tomada? Tal vez sí, tal vez no. Como dice el presidente, lo más probable es que quién sabe. De ahí, pero yo creo que es bueno que empecemos a discutir este tipo de cosas, que en Costa Rica antes eran impensadas, pero que cada vez la dinámica del país lo hace más probable. Tendría que renunciar si se diera a finales de julio. Sí, señor. 6 meses antes de las elecciones nacionales. Sí, señor. Así sería. ¿Y cómo ven ustedes ese panorama, doña Pilar? Ve, no sé, es que es una decisión muy personalísima del presidente Chávez. O sea, yo creo que hay mucha agua todavía que tiene que pasar debajo del puente antes de tomar la decisión. Entonces, no sé, veremos a ver cómo se acomodan las fuerzas políticas, cómo vemos la campaña al inicio, y según eso, pues el presidente dirá sí o dirá no. Porque prácticamente la campaña, ya los fuegos electorales están abiertos. No tengo ninguna duda. Desde el primer día, cuando Liberación Nacional convocó una conferencia de prensa, decir que si no le damos la plata al Poder Judicial, de ahí no aprueba ningún proyecto del gobierno. ¿Sabe qué, don Esteban? La frustración mía como diputada, pero la enorme frustración que yo siento, es que los diputados ven los proyectos de ley como del gobierno. No son del gobierno, Esteban, son del país. Y nosotros no podemos ver a Costa Rica, digamos que esto es Costa Rica, mi teléfono es Costa Rica, ¿ok? Entonces, muchos diputados ven la Costa Rica de Óscar Arias, la Costa Rica de Chinchilla, la Costa Rica de Solís. No, yo no la veo así. Y nosotros no lo vemos así como movimiento. Para nosotros, esta es una sola Costa Rica continua, que en algún momento fue gobernada por Óscar Arias, por Chinchilla, por Solís, por Alvarado y ahora por Chávez. Pero es una sola. A ver, ¿qué tiene que ver con el gobierno, por ejemplo, las jornadas flexibles? ¿El beneficio es para el gobierno? ¿El beneficio es para Rodrigo Chávez? ¿El empleo es para mí? No. Jornadas flexibles es algo que va a traer miles de empleos en esta administración, en la que sigue, en la que sigue y en la que sigue. ¿Qué? Los residuos sólidos, la basura. ¿Es un problema del gobierno? No, señor. Es un problema del país. Usted produce basura, yo y el camarógrafo. Todo el mundo produce basura. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Crucitas. El robo que nos están haciendo se lo están robando a Rodrigo Chávez o al gobierno. No, señor. Se lo están robando al país. Se lo están llevando a Nicaragua. Nicaragua se está haciendo rico con nuestro oro y nos están dejando toda la cochinada y la basura aquí. ¿Es un problema del gobierno? No, señor. Entonces yo no lo veo así. Yo no entiendo por qué los diputados tienen esa mentalidad tan cortoplacista. Chávez está haciendo la obra que empezó el gobierno de Alvarado. Sí. Y el que venga después de Chávez, se llame Pérez o se llame López, va a chupar rueda de los gobiernos. Claro, es una continuidad. Sí, señor, pero entonces ese es el gran reclamo. Este gobierno ha tenido muy buenas cifras macroeconómicas. ¿Por qué? Porque en el gobierno pasado se aprobó la ley del empleo público y se aprobó la ley fiscal. Sí. Doña Pilar, pero no es contraproducente lo expresado por don Nogui en el tema de seguridad de congelar los fondos para las 300 plazas del OIJ. No, y le digo por qué. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cuánto dinero tenemos que darle al Poder Judicial? 6%.
¿Y cuánto le estamos dando? El 6.6%. Ese 0.6%, para que el costarricense que nos esté escuchando lo entienda, son 57 mil millones de colones más de lo que le toca. ¿Okay? Y además, este gobierno aprobó dentro de su presupuesto 25 mil millones de colones más para seguridad, además de los 22 mil millones que aprobaron los diputados. ¿Ok? Entonces, ¿es un problema de plata o es un problema de gestión? Pero en una crisis de seguridad como la que tenemos, doña Pilar, esas 300 plazas para el IJ, ¿no sería un alivio para la ciudadanía? Absolutamente. Pero ¿a quién le corresponde conseguir esos fondos? ¿Al Ejecutivo o al Poder Judicial? Ahí sí se respeta la división de poderes. El Poder Judicial es totalmente autónomo para manejar su presupuesto. No les importa que el presidente de la Corte se gane 40 millones de colones entre diciembre y enero. Entre el salario, el aguinaldo, el salario y el salario escolar. Ahí se alcanza la plata, pero no alcanza la plata para nombrar a los agentes judiciales. El Poder Judicial es absolutamente autónomo para decir en qué se lo gasta. El Poder Judicial fue el que decidió que todos sus empleados eran exclusivos y excluyentes. Entonces, un chofer del Poder Judicial gana 30 o 40% más que un chofer del resto de la administración pública. La secretaria, el contador, el conserje, todos ganan más. Por eso es que la plata no les alcanza para nombrar a los agentes. Pero es una decisión muy personal de ellos. ¿Por qué? Y Nogui es una persona recontra responsable. Y no ha dicho que no les va a dar la plata. Dice, esperemos a junio, dependiendo cuánto hayamos gastado en pagar la deuda y en pagar los intereses, si hay plata disponible yo se las doy, pero yo no se las voy a dar antes, porque yo no tengo bolita de cristal para saber qué pasa en el mercado. Pero no sería un riesgo no dar esas plazas, doña Pilar, viendo la cantidad de homicidios que llevamos en estas pocas semanas del 2025. Dígame, don Esteban, esa plata que están pidiendo, 9,000 y pico de millones, es menos del 2% del presupuesto del Poder Judicial. ¿Usted cree que si les damos la plata, se acabó la criminalidad en este país? No, por supuesto que no, pero bueno, son herramientas que tendría el Poder Judicial para atacar esa ola de criminalidad. Sí, claro. Y también tiene herramientas para dejar de alcahuetear a los delincuentes, detenidos vea, hay delincuentes que tienen más de 100 detenciones, Esteban, y los siguen dejando libres. Y eso es una decisión que compete al Poder Judicial, y no lo hacen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted cree que ese 2% va a ser la maravilla y va a ser el gran cambio? No, señor. Y el Poder Judicial perfectamente, si quisiera, podría ordenar mejor su presupuesto y podría poner esas plazas ahí. Ah, pero entonces no. Muy bonito, estire la mano, ahí sí no hay división de poderes, usted me tiene que dar lo que yo quiero y el Poder Ejecutivo, hasta aquí con la plata, hasta aquí este año, en este primer semestre, son 2.500 millones de dólares los que vencen. ¿Y de dónde los vamos a sacar? ¿Ah? De poquito en poquito se hace un muchito y por eso es que Nogui ahorra y ahorra y ahorra para poder hacerle frente a los pagos que tenemos que hacer como país. Porque dentro de las preocupaciones que tiene la gente, aparte del tema de seguridad, es que ya estamos en una franca campaña política y lo vemos con el asunto de las vallas que salieron hace pocos días, ¿verdad? ¿Sí? Donde se pide la renuncia del presidente de la Asamblea, del presidente de la Corte, de la misma Contralora. Sí, y del fiscal general, el mentiroso. Sí, sí, claro. A ver, ¿eso qué es? En este país, a ver, a Rodrigo Chávez le dicen ya dictador y usted atenta contra la libertad de expresión. A ver, lo que está haciendo la oposición en este momento con esas vallas es exactamente atentando contra la libertad de expresión y de opinión de este pueblo. Pero ¿no considera usted, doña Pilar, que puede ser un riesgo pedir la cabeza de los presidentes de los supremos poderes? No. ¿Usted cree que el pueblo está contento con el desempeño de la Contralora? ¿Usted cree que el pueblo está contento con un fiscal mentiroso porque le mintió a sus jefes, a los magistrados, y le mintió al pueblo costarricense? ¿Usted cree que el pueblo está contento con la Contralora? ¿Sabe cómo le dicen a la Contralora? La contra todo. A todo se oponen. Nada que sea de desarrollo de este país vale. Tiene todo el derecho de expresar su descontento. ¿Cuál es el problema? A ver, yo le pregunto una cosa a usted, don Esteban. No dejo de ser periodista, ¿no? Qué tirada. Si la valla hubiera sido la foto de Rodrigo Chávez y que diga renuncie, ¿qué hubiera dicho la oposición? Bueno, a mí me parece que que sigue siendo un riesgo para el país. No, señor. Seguir polarizando, ¿no? ¿No considera usted eso, doña Pilar? ¿Por qué? A ver, nosotros somos un país donde hay muchas opiniones diferentes. Hay gente que ama, adora a Rodrigo Chávez y hay gente que odia a Rodrigo Chávez. No lo puede ver ni en pintura. Todos cabemos dentro de esa democracia que se llama Costa Rica. La gente que lo odia y la gente que lo ama. La gente que dice que este gobierno es una maravilla y la gente que dice que este es el peor gobierno que ha habido.
Entonces la gente tiene derecho a expresar su opinión. Sí o no, me gusta o no me gusta, lo quiero o no lo quiero. Y creo que tiene todo el derecho de opinar que deben renunciar. Si hay gente que no le está aportando al país, que renuncien. ¿Y cuál es el problema? A ver, la oposición se da el taco de decir, no tenemos ninguna duda que el gobierno esté en esto. Óigame, si tienen las pruebas, ojalá tengan las pruebas que a nosotros no nos dejen ninguna duda que no están hablando paja, sino que están hablando la verdad. Por supuesto que es mentira porque no tiene ninguna prueba, porque el gobierno no tuvo nada que ver con eso. Sí, porque la gente ha hecho ese comentario, ¿verdad? Que lo liga mucho al Poder Ejecutivo. Vea, Esteban, aquí en mi teléfono tengo por lo menos 50 o más mensajes de gente que me dice, deme el SIMPE, hay un SIMPE donde yo puedo pagar para llenar este país de vallas. Y otra gente que me dice, es una barbaridad, ¿hasta dónde va a llegar este gobierno? Como si el gobierno tuviera la culpa. Entonces por eso le digo, dentro de ese universo que se llama Costa Rica, hay todas las opiniones y todos tenemos derecho de expresar nuestro criterio, nuestro rechazo o nuestro apoyo a las cosas que están ocurriendo en el país. Yo no le veo ningún problema a eso. ¿No se da, doña Pilar, a criterio suyo una campaña de desprestigio, tanto al Poder Judicial, a la Asamblea, a la misma Contraloría? Que cada palo aguante su vela, Esteban. Que cada palo aguante su vela. ¿Qué están haciendo ellos por el país? ¿Cómo es posible que la Corte mantenga a un fiscal? Esteban, es público y notorio, por las mismas pruebas aportadas por la Corte, que el fiscal mintió descaradamente. Y lo mantienen ahí. ¿Usted cree que se vale? ¿Qué credibilidad tiene esa persona? ¿Qué credibilidad puede tener una contralora que lo que dice es, sí, la ley dice eso, ustedes tienen razón, pero yo interpreto? Y entonces esa interpretación nos cuesta 30 millones de dólares en el caso de Ciudad Gobierno y nos cuesta 22,000 empleos para la zona Caribe en el caso de la Marina y Limón. Qué duro. O sea, como dice don Rodrigo Chávez, y es una de las frases que yo repito constantemente ahora, el que quiere hacer las cosas busca la forma y el que no quiere busca la excusa. Y la Contralora se ha encargado de buscar excusa tras excusa tras excusa para que las cosas no ocurran. Y no es por este gobierno. ¿Acaso este gobierno va a disfrutar de Ciudad Gobierno? No, señor. Eso le queda al futuro gobierno y al futuro que no va a tener que pagar 30 millones de dólares, botarlos a la basura todos los años para que una clase poderosa y rica se siga siendo más rica, ¿no, señor? Doña Pilar, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Y agradecerle a la diputada Cisneros por acompañarnos. Con mucho gusto, don Esteban, a la orden. Continuamos con más en la TV Legislativa.